Muchas gracias, señor presidente, compañeros diputados y diputadas, amigos conferencistas de USAID, representantes también del Ministerio de Economía. Más que una pregunta, pues es un comentario y una reflexión con relación a esta ley de competencia, que si bien nosotros como congresistas hemos tenido oportunidad de dialogar con diferentes sectores, incluido el sector privado, y al menos los comentarios que nosotros en la bancada Voz hemos recibido es de la intención del sector privado de contar con una ley de competencia. Ese es el ambiente, ese es el sentir que incluso públicamente ellos han manifestado. Es importante mencionarlo porque en algunas ocasiones y en otros países ha sido justamente una barrera el hecho de que un sector privado acepte una ley de competencia. Y recuerdo desde las primeras charlas que se organizaron y cuando el diputado Samuel Pérez invitó también a una de esas charlas a el licenciado Marcos Palma Villagrán, que también fue una exposición muy interesante con relación a la necesidad de contar con esta ley de competencia. En aquel momento, y recuerdo yo que una de las preguntas que se le pudo hacer al licenciado Villagrán era justamente el impacto que esto podía tener en los precios. Hoy, en la presentación de don Rousself, se ve que más que el tema de los precios, cómo no contar con una ley de competencia puede impactar a grandes sectores, puede impactar a la economía hasta de un país, y pueden haber aquí una concertación hasta de dos naciones para afectar un mercado. Esto atenta contra el libre mercado, contra la competencia, contra la libertad de la economía, pero al final sí tiene un impacto en los precios. En algún momento puede hacer que no lo veamos reflejado de manera directa en los precios, pero al final vemos que el manejo y el control diseñado, orquestado por empresas, por compañías, por naciones, afecta al consumidor final, afecta el precio y afecta su bolsillo. Y está desde ya controlando y regulando la economía en un ambiente donde deberíamos tener un libre mercado, donde la competencia pudiera hacer que contemos, porque la competencia lo que busca es que tengamos mejores servicios, que tengamos mejores productos de mejor calidad y al final impacta o puede impactar también en el precio. En ese sentido, pues nosotros, la bancada Voz, hemos manifestado siempre nuestra anuencia de colaborar, vemos bien este tipo de conferencias importantes y reiteramos también que ante ese consenso público que ya se ha tenido, donde hemos manifestado, donde el sector privado se ha manifestado y donde las bancadas aquí nos hemos manifestado, pues es importante desde ya ir articulando y preparando las enmiendas. Y cuando digo ya preparando es que consideramos, como decimos aquí en Guatemala, buen chapín, este arroz ya casi se coció. Es necesario ya presentar las enmiendas consensuadas y conversando con los colegas, aquí vemos que las enmiendas tienen bastante aceptación por parte de las diferentes bancadas. Creo que el trabajo que se ha hecho desde cuando el diputado Samuel estuvo convocando a algunos expositores y hoy que el señor presidente del Congreso hace este tipo de convocatorias han sido importantes y productivas porque al final hemos perdido, y lo conversamos con el diputado Julio Héctor Estrada, que el Congreso ha perdido el debate, el diálogo y la discusión de los temas. A veces nos oponemos porque hay que oponerse o nos oponemos porque representamos diferentes grupos, ya sea ideológicos, sociales, políticos. Este diálogo es importante y creo que hoy estamos llegando a unas conclusiones bastante rápidas, que es lo ideal. En otras habrá más discusión, en otras leyes, pero al final pienso que ante la exposición del día de hoy y las que hemos tenido previamente, nosotros estamos ya en la disposición, compañeros diputados, de poder conocer a fondo estas enmiendas, ¿verdad? Y se lo hemos manifestado tanto al diputado Pérez como al señor presidente del Congreso, que es el momento de entrar ya a afinar esos puntos de enmiendas para poder ir agendando ya y que sea parte del consenso, no solo de esta mesa, sino de los jefes de bloque que lo hemos manifestado en diferentes oportunidades. Más que agradecer la presentación por parte de USAID, enriquece esto el conocimiento para nosotros los diputados, también de los expositores anteriores, de las autoridades también del Ministerio de Economía, y ya nos queda a nosotros ahora, diputados, poder trabajar y está nuestra anuencia en elaborar esas enmiendas que tengan que prepararse para la aprobación de esta ley.
Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Para su comentario tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez. Gracias, compañeros. Muy agradecido por la presencia hoy de ustedes acá, el interés en nuestro país y de compartir estas experiencias que, pues, académicas de la realidad que, pues, algunos ven como positivas. A mí lo que me preocupa de una ley de competencia es confundir o que se confunde muchas veces esas posiciones dominantes, privilegiadas o monopólicas, pero no, digamos, se confunde el origen de estas. Hay dos orígenes que generan estas posiciones. Uno es el privilegio que le da el Estado a un grupo, que te podría decir es casi el 100% de las posiciones monopólicas que hay en este país. Son posiciones que el Estado le ha regalado a un grupo mediante leyes y privilegios. Mientras que existen otras posiciones dominantes o monopólicas que se las ganan los empresarios con su actuar y que muchas veces se confunde como un monopolio dañino. A mí me encanta estudiar la historia de Estados Unidos porque ha logrado ser un gran país y digamos, estos temas son interesantes, pero, por ejemplo, Henry Ford innovó la forma de hacer carros. Yo no sé si hizo más dinero vendiendo carros o libros, ¿verdad? Se volvió un genio en los temas, digamos, de procesos administrativos y casi hace quebrar la industria automotriz en Estados Unidos, porque todos querían el carro barato, negro, feo, que hizo Ford, carrito negro, igualitos todos, que se comió el mercado estadounidense. General Motors y todos los que estaban ahí ya iban a quebrar, pero algunos le llamaron a Henry Ford y su empresa monopolio, cuando lo que hizo fue innovar. Algunos le llamaron también, y aquí usaron ese ejemplo de la Standard Oil Company, que lo que hizo fue poner a disposición de la gente a pocas cuadras un combustible que antes no existía. Y entonces se volvió en una posición dominante porque a él se le ocurrió la idea de ir a despachar combustibles en casi cada esquina. Tiempo después, a esa idea, a esa innovación, le llamaron monopolio. El último ejemplo interesantísimo que me leí los discursos de Bill Gates: innova, crea un sistema, el Microsoft, el sistema operativo, y en su sistema, cuando tú comprabas el sistema, te aparecía una ventanita de un Internet Explorer, y le llamaron que estaba utilizando su poder monopólico para vender esa ventanita de Internet Explorer, que por cierto no llegó a ningún lado. Y me encantaba la defensa que hacía Bill Gates, porque Bill Gates decía: ¿cómo me están acusando de monopolio de algo que yo creé? Yo creé esto. Era interesantísima la postura y esos discursos que hicieron. Pero también a esta persona que innovó la Comisión de Competencia en Estados Unidos lo llamó monopolio. Y, digamos, le aplicaron ciertas sanciones. A mí lo que me preocupa es que estas leyes de competencia, al no entender el origen del monopolio, vaya a terminar castigando la innovación, como decía un diputado que me antecedió, y vaya alejándonos del éxito que estuvo Estados Unidos en su momento, que fue: aquí puede entrar a producir y a vender quien quiera con todo tipo de facilidades. Y que esta ley de competencia es lo que me preocupa a mí, a un sector académico, digamos, que creemos en la innovación y en el libre mercado, que en lugar de fomentar más competencia se va a volver una traba a la misma competencia, porque alguien va a decir qué es y qué no es competencia. Eso es lo que nos preocupa un poco, y pues si tiene algún comentario, si ha ido esto en otros lados y cómo, digamos, si ha sido un factor que afecta o no, qué ha pasado con estas dudas de qué hacer con los monopolios que genera el mismo gobierno, y si es cierto que ha terminado siendo una traba o no para la competencia. Yo le agradezco mucho el tiempo y, presidente, pues gracias por organizar estas reuniones. Hoy es un día muy importante para Guatemala. Agradezco la presentación del señor Russell Danhof por darnos todas esas muestras de cómo un país que se ha mantenido con una economía estable durante miles de años, como los Estados Unidos, y que le ha brindado la oportunidad a millones de guatemaltecos de poder salir adelante. Hoy estamos en un momento coyuntural histórico para Guatemala, donde nosotros como legisladores debemos de dar muestras de buena voluntad y estar a favor del pueblo.
Yo soy un diputado distrital del departamento de Izabal. Vengo de conocer la realidad de Guatemala, donde la gente vive en pobreza y pobreza extrema, donde viven jornaleros ganando 50 quetzales al día, y cuando surge una enfermedad van a comprar una pastilla por 10 quetzales o una libra de arroz por 7, 8 quetzales. Esa es la verdadera Guatemala por la que debemos de luchar, y nosotros sabemos, partiendo de eso, que la economía es una ciencia muy relacionada con la condición humana. De hecho, a través de la ciencia económica se puede extraer grandes conclusiones de cómo somos los seres humanos. En ese sentido, agradezco la invitación y sabemos que debemos estar nosotros siempre a favor de Guatemala. Es un nuevo gobierno, es un nuevo comienzo y hay esperanzas y hay grandes expectativas de que ahora sí lleguen las bendiciones al pueblo de Guatemala. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Creo que el análisis y los comentarios han sido muy buenos, y también la expectativa de lo que hoy estamos hablando es muy importante, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra, y como ya le dimos la bienvenida a Dulce Veras, directora del Consejo Nacional Empresarial, para los análisis respectivos. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, señores diputados. Mi nombre es Dulce Veras, yo represento el Consejo Nacional Empresarial. Para nosotros, desde nuestra fundación y ahora con el nuevo gobierno que ha impulsado la ley de competencia, es un tema muy relevante en términos de la transformación económica que tenemos que hacer. Si bien sabemos que este modelo económico no funciona, y que tenemos que empezar a hablar sobre una modernización de la gobernanza, la ley de competencia se convierte en este primer paso que tenemos que dar para hablar de un libre mercado como tal, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos como Consejo Nacional Empresarial es que exista la igualdad de condiciones para competir, y una ley de competencia, más que la necesidad de tenerla, que se ha estado discutiendo desde el 2002, y más que el compromiso con los tratados de comercio que tenemos con los diferentes países, es el compromiso que tenemos para una verdadera transformación económica, ¿verdad? Y en ese sentido, la discusión tiene que ir en relación a la capacidad técnica y lo que se necesita dentro de una ley de competencia, que tenga autoridad independiente, que sea autónoma, ¿verdad? Y que tenga la capacidad técnica en un proceso, obviamente, de adquirir la capacidad dentro de los cuadros técnicos que van a pertenecer a la autoridad de competencia. Esto nos lleva a hablar de las prácticas absolutas, dos de las iniciativas que ustedes están discutiendo, de hecho una que es la 5074 y lastimosamente se tuvo que ir el diputado, asumo porque quería platicarle un poco. No es una ley antimonopolios la que se está, de hecho en mercados como El Salvador, regionales, o como Guatemala, que son pequeños, los monopolios pueden existir, pero dentro de esta iniciativa de la 5074 tienen unas prácticas permitidas por la regla de la razón, ¿verdad? Y estos monopolios son permitidos siempre y cuando se utilicen para la tecnología, la innovación y para garantizar la eficiencia económica dentro del país. Y precisamente eso es lo que busca una ley de competencia, ¿verdad? Que podemos identificar dónde están las prácticas verticales y horizontales que se convierten en una barrera o en un cuello de botella para el acceso, digamos, a nuevos sectores, a la inversión extranjera, y me parece muy oportuno que esté el señor Guillermo Aguilar acá, que tiene la experiencia en qué significa entrar a un mercado como Guatemala y cuáles son las barreras, siendo una las prácticas anticompetitivas que tenemos. Entonces, desde el Consejo Nacional Empresarial agradecemos el esfuerzo de una discusión de una ley de competencia y exhortamos a que tengamos una discusión en relación a la parte más técnica de la gobernanza y el diseño institucional de una ley de competencia, una autoridad de competencia, a la capacidad legal o la base legal técnica que tiene que tener, y un régimen sancionatorio que, más que punitivo, sea para prevenir las prácticas y en beneficio a un mercado de competencia como tal, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho el espacio y yo creo que podemos. Compañeros diputados, les pediríamos que podamos estar todavía asistentes para poder escuchar la exposición, y le damos la bienvenida al señor Guillermo Aguilar, director general y socio. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Quisiera empezar por agradecerles el espacio de darles un breve testimonio de cómo algunas de las prácticas que el señor Damtoft nos acaba de exponer están vivas y vigentes en un mercado tan importante como el farmacéutico en Guatemala. Solo para contextualizar la discusión, la conversación, Guatemala es el mercado farmacéutico en farma. Guatemala es el mercado más grande de la región centroamericana. Centroamérica tiene un mercado de 3,000 millones de dólares, de los cuales Guatemala representa el 30% con 1,000 millones de dólares. Y hoy en día Guatemala paga sus medicamentos entre un 15 y un 20% más alto que cualquier otro mercado de la región. Esto
hay justificaciones que suenan artificiales a decir es que los costos de logística son más altos o los costos de internación son más altos. Pues generalmente esto funciona al revés. Entre más chico el país, más complicado es llegar y por lo tanto te cuesta más. Decir que el mercado más grande de la región tiene costos más altos que sus referentes no suena muy sólido, ¿verdad? Muy bien, entonces, habiendo establecido qué quiere decir Guatemala para Pharma en la región centroamericana, PharmaValue es una cadena de descuento, es una cadena de bajo costo enfocada en el paciente crónico polimedicado. Operamos en toda la región centroamericana, México y República Dominicana. Estamos enfocados en el paciente para quien la compra de sus medicamentos implica un gasto, una erogación relevante y continua dentro de su programación económica. Nuestra entrada a Guatemala ha sido de las más... A mí personalmente me ha tocado entrar a cada uno de los países en los que participamos. La entrada a Guatemala ha sido una de las más peculiares. Estamos aquí desde hace 6 años, e inicia con una convocatoria a la Cámara de Comercio de Guatemala, en donde varios, los representantes, dueños y demás de participantes de la industria, muy amablemente me notifican, me dan la bienvenida al mercado, me dicen aquí hay negocio para todos, solo que aquí todos damos el mismo precio. Mira, yo soy una farmacia de descuento, yo soy una farmacia de bajo costo, el día que no doy descuento o no tengo bajo costo también dejo de ser farmacia, ¿verdad? Entonces, digo, el distribuidor o el laboratorio o el productor decidirá a qué precio me vende, pero con todo respeto, el precio al que yo le venda a mi cliente final responderá a mi eficiencia de operación o a mi estructura de trabajo, no es algo que voy a consultar, digamos, ¿no? Ya muy bien, el tema es que si no te alineas, no hay producto. No vas a tener acceso a comprar. A este punto no había hecho mi tarea, para ser franco. Y le digo, mira, lo que me acabas de decir, te acabas de ganar una multa seria. No me puedes decir que no me vas a dar acceso al producto si no me alineo a una estructura de precios. Es que Guatemala no tiene una ley de promoción de la competencia, ¿no? Entonces, en efecto, la historia a partir de ese punto es muy entretenida y larga, pero tuvimos que empezar a comprar a través de intermediarios había 15 compañías a través de las cuales comprábamos porque nuestro NIT estaba flagueado, estaba marcado en cada uno de los principales distribuidores para que no se nos vendiera. Al momento en que identificaban a uno de esos codistribuidores nos lo bloqueaban y teníamos que comprar a través de otro. De hecho, llegó el momento en el que, y aquí se empieza a poner kafkiano el asunto, recibimos un allanamiento a finales del año pasado. La justificación de ese allanamiento, para empezar, un despliegue de capacidad judicial impresionante, 150 agentes involucrados en un solo día, 10 farmacias allanadas al mismo tiempo y el centro de distribución. Participó Hacienda, Aduanas, el Ministerio de Salud y la Unidad Antisecuestros. Pero digamos que la Unidad Antisecuestros era la que le daba dramatismo al tema, ¿no? Porque eran los que llegaban todos de negro y las pistolas grandotas y demás. Muy bien, la justificación de ese allanamiento es que nosotros teníamos producto, nuestros competidores no, y ninguno de esos competidores nos lo había vendido a nosotros. Entonces seguramente estábamos haciendo contrabando. Este despliegue de recursos terminó en una visita, o sea, el objeto era que abriéramos el refrigerador, sacáramos el producto, se dieran cuenta de que el registro sanitario era vigente, que había sido importado por la vía correcta y que había sido vendido por uno de los distribuidores nacionales, solo que no lo habíamos comprado directamente, lo habíamos comprado a través de un intermediario porque no me vendían el bendito producto. Entonces ahí terminó el asunto. La verdad es que el crecimiento hemos seguido por cabezaduras, para ser franco, porque el crecimiento en Guatemala ha sido mucho más lento de lo que lo pudimos haber tenido, porque este tema de estar comprando a través de intermediarios y estar decidiendo este mes a quién le compras para que no te lo detecten, pues la verdad es que implica una fricción muy importante. Lo que quisiera decirles con esto es la entrada de las farmacias de descuento, y no solo en retail, en la venta al detalle, la entrada de un jugador de descuento tiene impactos demostrados en el nivel de precios prevaleciente. En muchos mercados nosotros introducimos el concepto de descuento, y si consideramos que el primer mercado en el que participamos fue Honduras, en este momento, cuando llegamos, Honduras no se vendía a precio de lista, entramos con un 10% de descuento, el mercado hondureño en ese momento valía $350 millones. A la vuelta de 6 meses todo el mundo estaba dando el mismo descuento. Esto considera una transferencia de beneficio al consumidor de $35 millones, que en una economía tan grande, digamos, en una economía grande como es la hondureña, no representa tremendas cosas, pero multiplicando esto por todos los sectores, la verdad es que hay una transferencia de beneficio al consumidor importante. Digamos, esa es la historia hasta este punto.
Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.